Primero, un honor, profesor Rafael Berruezo, tenerlo aquí en Perú. Y igualmente también al doctor Miguel Pérez Arroyo. Gracias a este doctor por estar presente aquí en este momento importante para la presentación del libro, Bases para una teoría del ciberdelito, el fenómeno de la criminalidad, nuevos desafíos teóricos al modelo tradicional del derecho penal. Damos la bienvenida y la inauguración a este evento en el cual el doctor Hugo Mendoza pues, ha tenido a bien escribir dicho libro, y en el cual, vamos a pasar primero por las palabras del doctor Rafael Berruezo, quien es especialista en Derecho Penal, abogado, profesor también catedrático por la Universidad Católica de Cuyo y Argentina, y especialista pues en lavado de activos. Doctor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, agradecerle al doctor Mendoza, primero por invitarme a prologar el libro, del cual ahora voy a hacer unos comentarios, pero bueno, también agradecerle por esta invitación, por permitirme participar de esta presentación. Que me haya invitado a prologar el libro es un hecho para mí muy significativo y me honra de gran manera porque es el primer libro. Obviamente no va a ser el último, es el primero. Y el primer libro tiene una significación especial. A mí en su momento también me pasó cuando salió el primer libro y tiene como digo, una significación especial y que justamente este primer libro me haya invitado, la verdad que para mí ha sido altamente honrosa su invitación, y la cual, bueno, por supuesto me llenó de satisfacción saber que ya estaba en papel, que estaba ya materialmente. En cuanto al libro, yendo al comentario del libro, es un libro, como lo he dicho, un libro muy interesante, muy importante, porque plantear una teoría del delito o replantear teoría del delito para estos nuevos delitos, como todo lo que tiene que ver con el ciberdelito, es importante porque nos lleva a pensar, hay que replantear. La teoría del delito viene desarrollándose desde hace 150, 200 años, pero como muchas veces decimos, por ahí A mató a B, está casi todo dicho, pero cuando aparecen todos estos nuevos delitos y todos estos nuevos desafíos, porque acá esto también está vinculado con los delitos con el tema de la responsabilidad de personas jurídicas, con el tema de la inteligencia artificial, que hoy ya se está escribiendo al respecto. Entonces, el ciberdelito, como sabemos, son conductas relativamente nuevas, gracias a la tecnología. Hoy con la tecnología nos ha solucionado muchos temas de nuestras vidas. Nuestros celulares son parte ya de nuestro organismo, porque estamos todo el tiempo, no podemos estar sin el celular, nos olvidamos del celular, tenemos la vida con el celular. Y hace poco me enteraba de algo que me dejó sumamente sorprendido, que nuestros celulares de hoy tienen más tecnología que lo que tenía la NASA cuando mandó al primer hombre a la Luna. Es decir, que en este aparatito tiene más tecnología que en los años 60 cuando fue el primer hombre a la Luna. Entonces, ahí nos empezamos a decir, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es este aparato que nos escucha? Porque estamos hablando en alguna conversación, en alguna reunión sobre un tema, y al ratito ya nos empiezan a aparecer publicidades de eso. Uy, qué bueno estaría comprar tal cosa, o me estaba viendo por decir, una heladera, un nuevo celular, y nos empiezan a aparecer las publicidades. No sé quién nos escucha el celular. Me quiero pensar cuando sigue desarrollándose la inteligencia artificial. Pero bueno, ya serían momentos. Pero tiene el contrarrelato, o sea, la parte mala. Porque así como hay gente que piensa para el bien, hay muchos que piensan para el mal. Y el delito siempre va adelantado
en relación a la legislación. Entonces, ¿y qué delitos se cometen hoy? Bueno, desde acoso a través de las redes, ciberextorsiones, es decir, sacarle a alguien, desde entrarle a la computadora y bloquearle todo y decirle, ¿querés recuperar toda la información de tu computadora? Tenés que pagar tanto, hasta obtener a alguien que cada uno censure lo que quiere, tenga videos íntimos en su computadora, en su celular, entran, se los sacan, los querés, tenés que poner tanto dinero. Y esto en el caso de los, digamos, de los problemas que se generan cuando les bloquean las computadoras, es otra cosa. Una computadora hoy puede costar $1.500, $2.000, pero la información que tenemos en una computadora, ¿cuánto cuesta? La computadora hoy, el valor material no se compara con el valor de la información que tenemos en nuestras computadoras. Entonces, si nos bloquean, nos quedamos bastante complicados y en nuestros trabajos y hasta recuerdos familiares, lo que se les ocurra. Entonces, como les digo, los delitos que se cometen, las grandes estafas, tenemos todo lo que es virus, el arruinarnos nuestra información. Y entre las características que tiene, bueno, por ejemplo, la internacionalización, que es el delito. O sea, hoy podemos estar acá y estamos cometiendo delito en el otro lado, en Europa. El tema de la pornografía infantil, que hoy ha empezado a tener gracias a una película y a gente que empezó a poner de manifiesto todo lo que es el tráfico de menores. Y todo esto gracias en alguna medida también toda esta pornografía infantil, la distribución de imágenes sexuales vinculadas a menores. Bueno, ni qué decir con la violencia y lo que nos está pasando hoy en Argentina, que algunos de ustedes ya lo deben saber, el tema de Pequeño J, que mataron a 3 chicas porque supuestamente una de ellas les robó a este grupito de incipientes narcos, o que se creían en un gran, o vas a ver quién está detrás de todos ellos allá en Argentina, y que esas torturas y esas muertes fueron, según la información, y está ya confirmado, fueron difundidas en un grupo cerrado en vivo, diciéndoles al que me roba la droga, miren lo que le pasa. Se han dicho muchas cosas, la verdad todavía no quedan claros, pero se llegó a decir que les cortaban 2 dedos, bueno, toda una serie de torturas en vivo en un grupo cerrado, gracias a la tecnología. Entonces, pasan muchas cosas en el ámbito de los ciberdelitos y la tecnología. Y todo esto se están legislando figuras delictivas. Y acá entra la teoría del delito. Sabemos que en la teoría del delito tenemos muchas teorías, desde el causalismo, finalismo, neocausalismo, y ahora últimamente el normativismo o el funcionalismo de Roxin Jacobs, que es lo que se ha impuesto. Hace muchos años, varios años, y ya bastante, en una reunión con un catedrático muy conocido, que por suerte mañana vamos a estar con él, el doctor Percy García, a quien lo considero mi maestro, porque fue el que me hizo gustar la dogmática. En un momento, hablando de esto de la dogmática y todo lo que está pasando y cómo hay que ir acomodándola, y él me decía, bueno, en Perú el causalismo, nosotros arrancamos directamente con el finalismo. Yo decía, allá en Argentina todavía no nos podemos desprender del causalismo, todavía no podemos, seguimos en algunos lugares con el causalismo, y entonces decía, no, por lo menos acá arrancamos con el finalismo. Y Perú, la verdad que tiene muchos doctrinarios, por eso la verdad que otra de las cosas que me inviten a mí con semejantes doctrinarios que tienen acá, entre ellos por supuesto el doctor García Cabero, más me honra. Entonces, y acá me parece que llegó más rápido que en Argentina el funcionalismo, ¿no? La teoría de imputación objetiva de Roxin Jacobs, más que en Argentina, llegó más rápido acá. Y
teoría de la cual, gracias al doctor García Cavero, abracé, porque me dieron la respuesta que yo buscaba. Y creo que esa teoría de la imputación objetiva, la creación de riesgo, creo que es la más adecuada para este tipo de delitos, ¿no? Que es lo que justamente plantea el doctor Mendoza en su trabajo, que como también lo dije y lo repito, es un trabajo sumamente importante, como todo primer trabajo que se hace sobre un tema, porque más allá de que me gusta el planteo, seguramente a algunos les va a encontrar defectos, obviamente. Pero yo cuando empecé a escribir, yo decía, que alguien me critique no me preocupa, porque si me critica quiere decir que lo leyó, o sea, ya me leyó, ya está. Entonces, hoy si alguien te critica tu obra, te dice, no, ponete contento porque te lo leyó. Porque para criticarte te tiene que haber leído. Entonces lo leyó. Y por ahí creo que los que escribimos, que tenemos la suerte de poder tirar algunas ideas, lo que queremos que nos lean. Entonces, da con eso, da suficiente. Así que no hay que tener problema que te critiquen. Pero que a lo mejor también la crítica mejore. Que eso también es bueno. Y eso lo resalto mucho en algunos momentos cuando digo, bueno, está bueno que alguien no esté de acuerdo, porque si hubiéramos estado todos de acuerdo con la teoría del delito, seguiríamos con el causalismo. Pero sin embargo hubo gente que lo cuestionó y apareció Belsen con el finalismo y los discípulos de Belsen, Roxin y Jacobs, lo cuestionaron y salió la imputación objetiva y seguramente después aparecerá alguien discutiendo esto y aparecerá otra nueva teoría, pero eso también es avance. Entonces, por eso también es importante este material, este libro, porque implica una actualización de la teoría del delito. Así como también tenemos que actualizar la teoría del delito para las personas jurídicas, como la tendremos que actualizar para la inteligencia artificial, también estos delitos necesitan. Así también como se está actualizando y generando problemas en todo lo que es los delitos económicos. Porque los delitos económicos no dejan de ser delitos nuevos. Entonces, es muy importante que aparezcan este tipo de libros cuestionando o planteando la necesidad de actualizarla o readecuarla, porque no son delitos de A mató a B. ¿Está? Entonces, por eso resalto la importancia de este libro, más allá de toda la dogmática tirada ahí, toda la teoría puesta en el libro. Y como bien lo termino diciendo, y con esto los dejo, les doy paso a los demás profesores, es un libro que tiene que ser leído y hoy por hoy tanto fiscales como defensores lo deben leer, ya sea para defender, porque también todas estas actualizaciones llevan a lagunas hasta que se puedan cubrir con modificaciones legales. Y bueno, para los fiscales tratar de que no se les escape quienes cometan estos delitos. Así que nuevamente muchísimas gracias, doctor, por haberme permitido prologar tu primer libro y por supuesto por estas actividades. Muchas gracias. Gracias, profesor Rueso, por sus críticas constructivas y también las reflexiones que nos da para una nueva base para los ciberdelitos, ¿no? A continuación, vamos a tener las reflexiones y comentarios del doctor Miguel Pérez Arroyo, que también es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante de España, también maestro en Criminología por la Universidad de Castilla-La Mancha. Doctor. Bien, gracias, Cintia. Gracias, doctor Rafael. Gracias por estar los que están y por seguirnos los que nos siguen. Interesantes las palabras del doctor Barrueso al momento de presentar esta ópera prima de Hugo Mendoza,
al cual felicito por esta iniciativa de escribir un texto en tono pionero, en tono pionero de lo que significa la interpretación o la reinterpretación de la teoría del delito a partir de los avances que en los últimos años se han venido dando en la sociedad. Y es claro que cuando uno habla de derecho penal y de teoría del delito en particular, de lo que uno trata es de racionalizar la reacción punitiva del Estado. La teoría del delito no es otra cosa, siempre se ha dicho que un intento de racionalización de la reacción punitiva del Estado. Hacerla más acorde con lo que von Belling decía en 1903 con estos principios sociales dignos de respeto, ¿no? Cuando escribía su famoso texto sobre pruebas ilícitas, bueno, que en el Perú se trabajó muy mal con pruebas ilícitas porque vivir su eboten es distinto a vivir su ebote, ¿no? Entonces, el plural y el singular significa que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dicen los españoles. Entonces, él decía un poco, cuando hablaba del derecho penal, porque claro, en Alemania no se habla de derecho penal o no se habla de derecho procesal penal, se habla de derecho penal en particular. Y el penal tiene variables materiales y procesales. Y entonces él hablaba, y ahí es donde se afincó un tema que luego a lo largo del tiempo se ha venido trabajando mucho con el tema de la dogmática, que es el tema de qué es lo que está detrás de la dogmática. También lo decía un maestro que tuve en la Complutense, Enrique Gimbernat, ¿no? ¿Qué hay detrás de la dogmática? ¿Qué hay detrás de la teoría del delito? Es racionalizar, básicamente es racionalizar la reacción punitiva del Estado, acorde con estos principios. ¿Y cuáles son estos principios? Pues básicamente son los derechos fundamentales, son las garantías, sobre los que se ha construido todo este tiempo este derecho penal, tanto en la era preindustrial, industrial y postindustrial, ¿no? Y justamente nos toca ahora que ya no estamos ni en la industrial ni en la preindustrial, estamos en la postindustrial, es más, estamos en una sociedad de la información. Entonces, ¿cuáles son esos valores que ahora nos toca defender a partir de una construcción o una reconstrucción de la dogmática, ¿no? Seguimos hablando de los mismos valores, de estos principios dignos de respeto social, estos valores en función a lo que luego en términos de recogida internacional se llaman derechos humanos o derechos fundamentales en cada uno de los países en donde se ha dado. Y nos vamos encontrando ciertamente con un conjunto de digamos, traspiés en función a lo que significa esta construcción que en términos clásicos se ha venido dando con un derecho penal de paradigma causal. Ese paradigma causal, etiológicamente hablando, de A mata B, como decía el profesor Barroso al inicio, ahora ya no existe. Ahora está el paradigma de la probabilidad, ¿no? A no mata a B, pero puede incentivar a que lo mate. A no estafa a B, pero programa o construye un programa de algoritmos que finalmente B va a terminar siendo estafado, muy altamente probable, ¿no? Eso es lo que Ulrich Beck decía en su momento, la sociedad de riesgo. Entonces, en esa sociedad de riesgo en la que nos movemos ahora, existen también otros paradigmas. ¿Son compatibles esos paradigmas de la sociedad de riesgo con la sociedad liberal que nos dio en su momento esta sociedad industrial, que también se construyó y se modeló a partir de estas exigencias y estas esperanzas y estos temas que se fueron dando a partir de 1900 con Belling, con Welzel, etcétera, con todos los dogmáticos alemanes que en su momento fueron construyendo y modelando nuestro sistema de derecho penal actual? Pues obviamente hay uno que me llama mucho la atención: el principio de legalidad, el principio de la ley estricta, ¿no? Porque claro, cuando uno habla de derecho penal, siempre está hablando de legalidad. No la pena sin ley. No hay pena sin ley, no hay crimen sin ley. ¿Y qué nos llama a reflexionar cuando hablamos de esta legalidad estricta? Nos llama siempre a un sistema de orden normativo, ¿no? En la que la filosofía positivista, que en términos de garantía construye
una situación a futuro, en el sentido de que si tú realizas una conducta que está recogida en un tipo penal, obviamente estás incurso en el ámbito penal y vas a ir preso. Pero cuando uno habla ya del paradigma de la probabilidad, cuando uno habla ya del paradigma del riesgo, etcétera, ya no se está moviendo sobre esa base, porque lo que vas a hacer es anticipar, ¿no? Y justamente cuando uno está trabajando o trabaja los temas de ciberdelito, no vas a esperar a que se produzca el daño. Es más, el daño de la perspectiva natural, que pertenece al modelo pasado de la sociedad industrial, ya no está presente aquí. Entonces esa probabilidad, este anticipo, este adelantamiento de fronteras que nos lleva a crear permanentemente delitos de peligro abstracto, etcétera, pues obviamente ahí estamos, ¿cómo nos acomodamos con esta garantía fundamental del derecho penal liberal en el sentido de la ley estricta, el principio de legalidad, etcétera? Entonces creo que ahí está un reto fundamental. Un reto fundamental para una reconstrucción de la teoría del delito, porque todo se ha construido sobre la legalidad. Y esa legalidad nos dice positivismo. ¿Y ese positivismo qué nos dice? Status quo. Y el status quo no es precisamente lo que está presente en la cibercriminalidad, porque todos los días se avanza, todos los días se crean nuevas formas, todos los días se modelan algoritmos distintos y todos los días finalmente hay peligros nuevos. Y cuando tú hiciste una codificación, una tipificación y lo embalsamas con un tema de legalidad estricta, finalmente lo pusiste en el pasado. Ya ni siquiera es presente. Y el futuro que viene, que esto es el futuro, pues obviamente rompe un poco con los moldes. Entonces el sistema creo que tiene que pensarse a partir de estos breves y razonamientos que además lo anticipa Hugo en su libro y que además es absolutamente pionero, como repito, en estos temas. Más allá de eso, Hugo, creo hay más temas que hay que explotar y que lo haces muy bien en términos pioneros, como digo en tu libro. Felicito, por cierto, esta iniciativa y le agradezco, profesor, por las reflexiones que también nos ha brindado ahora. Y desde mi óptica humilde, nada más quería hacer dos acotaciones. Cuando usted decía de que en Perú habíamos empezado con el finalismo. ¿Desde dónde empezamos con el finalismo? Porque el código anterior al 91, que es el código del 24, era causalista, ¿no? Y además es un código que coge el modelo de Stoss, el modelo helvético, Flaming-Deutsch, ¿no? De 1903. Y luego derivan con el finalismo, ciertamente, bajo los moldes clásicos de Belzel y tal, a partir de la incursión de un profesor que además tenemos en Perú, que es casi el maestro de todos los penalistas peruanos, que es Hurtado Pozo, que fue decano de Freiburg, en Suiza, y que su maestro pues era Marc Hansen, un criminólogo penalista que apostaba por esto del enfoque social del delito. Entonces, ahí hay un temita que, claro, desde la lógica de las escuelas que se han venido dando, pues ya tenemos ya el normativismo funcionalista, no sé qué, ya todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Y como decía un maestro amigo mío en España, cuando alguna vez conversamos, además con Juan Bustos también en algún momento, todos los enfoques son buenos, desde donde lo cojas y para qué lo cojas, ¿no? Y a veces en América Latina nos rompemos el coco diciendo, oye, tú eres finalista, tú eres causalista, tú eres funcionalista. No, son tonterías, decían ellos. Y creo que es algo así, que de alguna manera también lo he venido yo enseñando en la universidad cuando me ha tocado enseñar. No nos afinquemos en que si causalista, finalismo, coge lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? La garantía de la filosofía, ¿no? El racionalismo, la racionalidad dogmática que está detrás, etcétera. Así que bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias, Hugo, otra vez. Felicitaciones. Gracias, profesor. Gracias, Cintia. Bien, gracias. Bueno, a continuación tenemos pues las palabras, ¿no? Del autor del libro, ¿no? De el libro pionero, como lo ha mencionado el doctor Miguel Pérez, pues es La Verdad, ¿no? Hago la presentación del doctor Hugo Mendoza, que también es abogado especialista en Derecho Penal, magíster en
la maestría en cumplimiento normativo en materia penal y a la vez también magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Doctor Hugo Mendoza, tiene el uso del micrófono. Bueno, en primer lugar, muy buenos días con todos. Esta es la presentación, digamos, oficial del libro que han tenido a bien participar el día de hoy el profesor Rafael Berruezo, que se dio un tiempo para venir desde Argentina, de San Luis de Argentina, y que yo de verdad quiero agradecer públicamente que se haya podido dar ese espacio para poder venir aquí a Perú a visitarnos, para poder, como prologuista del libro, poder presentarlo el día de hoy. De la misma manera, también quiero agradecer al doctor Miguel Pérez Arroyo por haberse dado el tiempo de haber separado de su agenda, claro está, de todas sus diversas actividades que tiene como abogado penalista, destacado penalista de nuestro país, haber separado un espacio para poder comentar y estar el día de hoy en esta presentación del libro, que también agradezco mucho, porque como se dice actualmente, pues el tiempo es algo muy preciado que tenemos y cuando nos lo brindan hay que saber valorarlo y yo los valoro mucho. Gracias, profesor Berruezo, gracias, doctor Miguel Pérez Arroyo. Pues bien, entrando un poco al libro, Bases para una teoría del ciberdelito, un poco ya han mencionado de manera general el profesor Berruezo, el doctor Miguel Pérez Arroyo, y esto responde a algo muy claro. Como se dijo, las categorías de la teoría del delito, desde el causalismo, neocausalismo, finalismo, funcionalismo, constantemente se ha visto tensionado. Y no podía ser de otra manera, porque siempre cuando reflexionamos con el equipo del estudio, el equipo, no, cuando nos ponemos a reflexionar con el equipo académico, yo siempre tengo una inquietud. Y mi inquietud es que el comportamiento del ser humano es complejo, es indescifrable, y sumémosle a la complejidad de la sociedad, de la civilización misma, y que este constante desarrollo de la sociedad y su evolución complica aún más el entender el comportamiento humano. Entonces, dicho de otro modo, pretender encasillar en un método, en conceptos este comportamiento humano, pues nunca se va a poder hacer de manera definitiva ni estática. Y con esto se responde a que estas categorías tienen que estar adecuándose constantemente. Y no solamente lo dicen aquí los profesores que me han antecedido, sino también profesores de renombre, como el mismo profesor Jesús María Silva Sánchez, en una cita que hace el doctor Martín en un libro, cuando dice Silva Sánchez que al hablar de los delitos económicos, al derecho penal económico, señala que las categorías del delito también se tienen que adecuar. Entonces, no estamos ajenos a esa inquietud que uno tiene de estar repensando en las categorías del delito. Y en esa inquietud y en esa necesidad, como también citó el profesor Rafael Berruezo al doctor Percy García Cabero, también el doctor Percy García Cabero constantemente cuando propone sus postulados teóricos para poder entender, por ejemplo, otro de los temas que la sociedad nos trae como nuevos paradigmas, si se quiere, para poder analizar y enfrentar desde un punto de vista dogmático, es la responsabilidad penal de las personas jurídicas o de las estructuras empresariales. Y donde Percy García Cabero también dice que las categorías dogmáticas son insuficientes para abordar estos problemas y hay que repensarlos, hay que reflexionarlos, hay que adecuarlos para que podamos tener una respuesta más eficaz y eficiente. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con este libro. Repensar la teoría del delito y todas sus categorías, teniendo en cuenta todos estos avances tecnológicos que han realizado profundas transformaciones en nuestro modo de vivir. Como ya señalaron, ahora vivimos, interactuamos de otra manera, de manera virtual. Antes era impensable poder participar en reuniones de manera virtual,
poder estar, por ejemplo, como se mencionó, en Europa y poder participar en los que litigamos en una audiencia aquí en Perú. Entonces, todo esto ha generado tensión en las categorías del delito, de la teoría del delito, y ahora pues dependemos mucho de dispositivos tecnológicos que, como bien se dijo, trajeron mucho bienestar, pero también trajeron las cosas negativas. Y entre esas cosas negativas, los delitos tradicionales, como también se mencionó el doctor Miguel Pérez cuando habla de que también se pueden cometer estafa con la creación de algoritmos, se puede coaccionar, se puede extorsionar. Con esto lo que estoy diciendo es que esos delitos tradicionales se han expandido, se han potenciado, han encontrado nuevas herramientas para poder seguir cometiéndose, para poder seguir incursionando también con estas nuevas tecnologías en estos delitos. Entonces, nosotros tenemos desafíos en esta sociedad del riesgo, como bien se citó también a Ulrich Beck, ¿no? Entonces, vivimos en una constante sociedad de riesgo que, como repito, esta teoría tradicional de la teoría del delito ya actualmente con estos avances tecnológicos, las tecnologías de la información y de la comunicación, ya han hecho que se piense o se repiense sinceramente, porque al parecer estamos en un retraso en el replanteamiento de estas categorías de la teoría del delito para afrontar desde un punto de vista dogmático, teórico, me refiero, para enfrentarlos de manera coherente. Porque también debo decir que el libro no es que trata de los delitos, de los ciberdelitos, de los delitos informáticos propiamente, como conocemos el phishing, el grooming y otros tipos de delitos, o los delitos, como decía, convencionales como la estafa, extorsión, que se han visto repotenciadas con las nuevas tecnologías, sino lo que trata de hacer este libro es reflexionar sobre las categorías tradicionales de la teoría del delito, adaptadas y repensadas a la naturaleza que nos trae los ciberdelitos, y con sus categorías que trae y con sus características que trae esto. Hemos tratado de reinterpretar los postulados de la teoría del delito, porque como ya también se mencionó en algún momento, tenemos características como la instantaneidad, por ejemplo. La categoría de la acción, que es una de las categorías más importantes de la teoría del delito tradicional y convencional, se ha visto fuertemente contraída, podríamos decir hasta que se ha eliminado a un punto cero, casi cero, porque antes, para entender la comisión de un delito se entendía que tenía que existir, y bueno, también se sigue entendiendo que tiene que existir una conducta que se vea materializada en el mundo exterior y a la vez de esa conducta un resultado es separado espacio-temporalmente de ese comportamiento. Pero actualmente ese espacio físico separado temporalmente ya se ha visto contraído por ejemplo, lo que nosotros denominamos la ciberacción en el delito. Con un solo clic ya podemos cometer delitos, ya no hay un espacio físico, hablamos de un ciberespacio, el cual lo entendemos y lo entiendo como un nuevo medio o contexto donde se cometen los delitos, ¿no? El ciberespacio a través del Internet, donde fluye la información y que sirve para cometerse como un nuevo escenario los ciberdelitos. Por esa razón nosotros interpretamos, ¿no? Y llamamos a la reflexión inmediata de estos postulados clásicos. También estos nuevos parámetros interpretativos mostramos las limitaciones que tiene la teoría del delito tradicional, como les decía, y por eso nosotros le damos una mirada crítica para que se puedan entender. Y por eso lo denominamos bases para una teoría del ciberdelito. ¿Por qué bases? Porque estamos invitando a la reflexión, son los primeros cimientos para que se empiece a tocar, a debatir y a repensar las categorías del delito desde nuestra propuesta como primeras bases, como primera piedra, y para que esto, como bien dijo el profesor Rafael, pueda ser criticada, y bienvenida sea la crítica porque nada está dicho, y siendo fiel a mi forma de pensar cuando inicié esta exposición, teniendo en cuenta que el comportamiento humano es complejo y sumado a la dinámica de nuestra sociedad,
entonces queda claro que nada puede estar dicho y todo puede ser mejorado, y por eso invito a la lectura y a la crítica para que esto cada vez sea mejorado, porque nosotros tratamos en el presente libro, en el capítulo 1, por ejemplo, el panorama general del cibercrimen, y donde, bueno, ya reflexionamos sobre las limitaciones de la dogmática penal vigente. En el capítulo 2 se explora cómo se conceptualiza la cibercriminalidad en el ámbito internacional también, porque hay que tener en cuenta que toda esta discusión sobre los ciberdelitos o delitos informáticos, que dicho sea de paso, hay algún paréntesis, nosotros aquí tratamos de hacer una distinción también, porque una cosa es hablar de los delitos informáticos y otra muy distinta de los ciberdelitos, ¿no? Entonces aquí tratamos nosotros de hacer esa diferenciación, pero principalmente también lo que le quería decir es que hay que tener presente, muy presente, el convenio de Budapest, que es uno de los convenios que de alguna manera nos da los parámetros de cómo se deberían entender y legislar algunos parámetros generales para entender este fenómeno o nuevo fenómeno criminal. En el capítulo 3, como les decía, abordamos el concepto del ciberespacio, y también se analizan como consecuencia del ciberespacio y de esa acción que se ha visto contraída y que el ciberespacio es el nuevo escenario de la comisión de los ciberdelitos, los problemas de competencia, de jurisdiccionalidad, que son categorías, como pueden ver, que en el derecho penal aparentemente tradicional ya estaban zanjadas, pero que estos ciberdelitos y su propia naturaleza han hecho que se reflexione, que se repiense y se puedan adecuar, porque por ejemplo en la jurisdiccionalidad en el ámbito de competencia, yo estoy aquí en Perú y puedo cometer un delito en Rusia. ¿Quién es competente? ¿No? Por ejemplo, también tratamos finalmente en el capítulo 4, donde ya creo se ve de una manera mucho más profunda la teoría del delito en sí misma, ¿no? Y donde nosotros cuestionamos, como les venía diciendo, todas estas categorías tradicionales como la acción, la imputación objetiva, subjetiva, y ahí quería hacer una mención también sobre, ¿no?, la imputación objetiva que hablaba el profesor Rafael. Aquí nosotros tratamos todas las categorías de la imputación objetiva, desde el riesgo permitido, prohibición de regreso, principio de confianza, competencia de la víctima, cómo esta categoría de la imputación objetiva tradicionalmente se ha discutido y que todos muchos seguro hemos leído manuales y monografías sobre imputación objetiva, y que claramente desde un punto de vista de la literatura es muy interesante porque brindan respuestas mucho más satisfactorias para la sociedad actual, para poder determinar con mayor rigor y con mayor racionalización, que decía el doctor Miguel Pérez Arroyo, que es la teoría del delito, y todas estas categorías racionalizan la respuesta del Estado. Entonces es una literatura bastante importante que nosotros de hecho nos hemos formado así. Entonces no podía ser menos tratarlo en el libro, cómo se piensa la imputación objetiva del riesgo permitido en el ámbito de los ciberdelitos. Riesgo permitido que nosotros hemos analizado convencionalmente. Igualito la prohibición de regreso, el principio de confianza desde los ciberdelitos. La competencia de la víctima en los ciberdelitos. Actualmente nosotros hablamos aquí y usamos ya mucho el prefijo para adecuarlo a los ciberdelitos, la cibersociedad, los cibernautas, ¿no? ¿Cuál es la competencia desde el punto de vista de la competencia de la víctima de los cibernautas? ¿Cuál es esa autopuesta en peligro que nosotros debemos tener en cuenta? O ese mismo principio de autoprotección también, que ya sabemos existe tradicionalmente, pero en el ámbito de los ciberdelitos, esa autopuesta en peligro, esa competencia de autoprotegernos nosotros mismos también se intensifica, porque tenemos la obligación de informarnos de mayor manera, teniendo en cuenta que vivimos ya una cuarta revolución industrial, la era de la inteligencia artificial y toda la demás. Entonces, bajo esa línea también tocamos categorías como la autoría y participación, que es muy interesante también revisarlo desde la dogmática. ¿Cómo determinar la autoría y participación? Autor, cómplice. ¿Cómo poder solucionar todos estos problemas? Y sobre todo,
desde ese punto de vista, ¿no? Y la complejidad cuando lo físico y lo virtual, como sabemos en este caso, se entrelazan de manera tan compleja y dinámica en el ciberespacio. Por esa razón nosotros consideramos que el libro trata de brindar algunas propuestas de solución a todas estas categorías pensadas a nivel de los ciberdelitos. Y la inquietud, para terminar, significó brindar una propuesta que no sea desde el punto de vista de la parte especial. Por ejemplo, de los delitos tenemos nosotros una ley de delitos informáticos y no hemos querido abordar desde la parte especial cada delito, sino más bien brindar esas bases que sirva de manera transversal para cualquier delito de aquí para adelante que se pueda pensar y se pueda querer estudiar, o también, como dijo el profesor Rafael, para quienes quieran solucionar un caso que puedan tener, sean fiscales, sean jueces, sean abogados litigantes, o cualquier estudiante o investigador que esté interesado en cómo replantear estas categorías. Más aún, y con esto termino, que los ciberdelitos y toda la sociedad informática, las tecnologías de la información y la comunicación que vivimos ahora, pues viene esto desde la tercera revolución industrial, ¿no? Como saben, la tercera revolución industrial trajo el Internet y muchas otras cosas más, la computadora, etcétera, pero actualmente con la cuarta revolución industrial, con la inteligencia artificial, pues como se pueden dar cuenta, el desarrollo de la tecnología y las nuevas tecnologías es bastante vertiginosa y el derecho penal no podía, y sobre todo sus categorías generales, su parte general, sus categorías de la teoría del delito, me refiero, no podían ser ajenos a ese cambio tan vertiginoso. Y para eso sirve esto, y por cual propongo a la sociedad y a la academia para que lo puedan tener a bien y criticar, claro está, como se dijo en su momento, para poder mejorar. Muchas gracias.